Juan capítulo 6, versículo 60 al versículo 71. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, y era uno de los 12. Esta es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos, hermanos y amigos. Para los que no tienen mucho viniendo a esta iglesia, o es quizás su primera vez, esta iglesia tiene un compromiso con la palabra de Dios. Esta iglesia cree que la Biblia es la única, la máxima revelación de Dios. También creemos que Dios se ha revelado a través de los cielos, a través de la creación, a través de la conciencia del hombre. Pero la Biblia es la máxima revelación que tenemos. Así que, por lo tanto, esta iglesia cree que lo que se debe predicar en la iglesia es solo su palabra. Y lo que creemos, o la forma que pensamos es la más excelente, es yendo a través de diversos libros de la Biblia parte por parte. Llevamos aquí, no sé si este sería el sermón 30, no sé si es el sermón 30, 28, 32, no sé, pero llevamos aproximadamente 30 sermones desde que empezamos en Juan capítulo 1. Y es porque intentamos revelar, enseñar, exponer la palabra lo más claro posible. Entonces, el día de hoy llegan al final del capítulo 6. Ya pasamos 4 domingos hablando del capítulo 6. Hoy llegan a la parte final, Pero no se preocupen, entenderán el contenido de la parte final del capítulo 6, aunque no hayan estado en el de más tiempo. Y con esta exposición, entonces, hermanos, concluimos Juan capítulo 6. No que no haya más cosas que exponer, ciertamente podríamos pasar meditando en otros textos, pero este sería la conclusión. Y me gustaría introducirme entonces a este último sermón, recordándoles, hermanos, el propósito de Juan y mostrándoles cómo el propósito de Juan, el propósito por el cual escribió el Evangelio, se cumple. Así es como me gustaría introducirme. Acompáñenme en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 termina exponiendo el propósito por el cual todo el Evangelio fue escrito, la razón por la cual tomó la pluma y lleno del Espíritu Santo fue guardado del error y no solo guardado del error, pero inspirado para escribir este Evangelio. ¿Y cuál era el propósito? Noten las palabras del versículo 31. Pero estas cosas
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que estaba argumentando el apóstol Juan en Juan capítulo 20 es esto. Hay muchas otras cosas que se escribieron. Hubo más milagros, hubo más portentos, hubo más palabras, hubo más discursos, pero yo he elegido solo uno de ellos, algunos de ellos. ¿Por qué? Porque mi intención es, con aquellos textos, milagros, palabras que elegí, mi intención es que ustedes puedan ser guiados para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y creyendo en Él tengan vida eterna. Esto supone que no hay vida eterna aparte de creer en Jesucristo. Así que esa es la causa por la cual lo escribe. Él intenta revelar la gran majestad de la persona de Cristo, y eso nos quedó sin lugar a dudas comprobado en Juan capítulo 1, cuando habla de: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas, Él era la luz del mundo, y nos revela su persona. El propósito de Juan es revelarnos la majestad de la persona de Jesús y la majestad de su obra. Juan no termina describiéndonos solo quién es Jesús, sino qué hizo Jesús. ¿Qué hizo? Nos habla de su verdadera naturaleza divina, de su verdadera naturaleza humana, y esto en armonía con la perfecta obra de redención. Ese es el propósito del libro de Juan. Así que, hermanos y amigos, la próxima vez que vuelvan a llegar a Juan capítulo 1, recuerden, sean gobernados por este texto. El propósito es que crea. El propósito es que me fortalezca en mi fe de Jesús, respecto a Jesús. Entonces, si este es lo que dirige toda su intención al escribir Juan, ¿cómo vemos esto cumplido en Juan capítulo 6? ¿Cómo vemos esto cumplido? Volvamos, hay un propósito, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios para que podamos tener vida eterna. ¿Cómo lo hace? De dos maneras. En primer lugar, nos describe quién es Jesús. Y vamos a enfocarnos en cómo lo hace en Juan capítulo 6. Nos dice que es pan del cielo. Jesús se ha revelado como el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Jesús se ha presentado como aquel esperado, aquel que es Dios de Dios y aquel único que puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón del hombre. Pero no solo eso, sino que se revela no solo como un ser perfecto, excelente, lleno de majestad, Dios de Dios, pero además se revela como uno que daría su carne para la salvación del mundo. Aquí está. Juan quiere que creamos en Cristo y ya nos lo reveló como el pan de vida, pero ahora añade que este pan de vida sería muerto para que nosotros podamos tener vida. Su carne sería dada para que nosotros podamos tener vida. Entonces, en este punto es claro cómo Juan cumple su propósito, ¿no es verdad? Quiere que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En Juan 6 nos lo presenta como el pan que desciende del cielo, el enviado del Padre, Dios de Dios, la segunda persona de la divinidad, que daría su vida para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Esa es la primera forma en la que Juan cumple su propósito. Sin embargo, a través de todo el Evangelio de Juan, él ha intentado guiarnos para que creamos a Cristo, no solo describiendo lo que es Jesús y lo que ha hecho, sino exponiendo verdadera fe y falsa fe. Exponiendo verdaderos creyentes, falsos creyentes, verdaderos discípulos, falsos discípulos. Eso es lo que tenemos ante nosotros el día de hoy. Esa es otra forma en la que Juan puede guiar a su audiencia a que crea en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podemos creer en Cristo si pensamos que creemos en Él.
Juan considera que hay un grupo de personas en su audiencia. Juan considera que hay un grupo de personas en su audiencia que parecen discípulos, pero que no son realmente discípulos. Y para que esa audiencia que piensa creer, pero que en realidad no cree, pueda llegar a la vida eterna, Juan tiene que exponerlos. Juan tiene que revelarlos. Juan tiene que exponer su verdadera condición. Y esto lo empezó a hacer desde el capítulo 2. Recuerden, hay 3 tipos de personas en el Evangelio. Discípulos verdaderos, los 12, excepto uno. Los 12, excepto uno. Está por otro lado los fariseos, alguien que se opone abiertamente, y está por otro lado los que no se oponen. Es más, alaban y siguen en un aspecto a Jesús, pero no de todo corazón. Dice en el capítulo 2 que Jesús no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que estaba en sus corazones. Vamos a intentar poner esto de una manera más clara. Imagínense que algún día estamos hablando con un romano, un católico romano, y le decimos: vengo a predicarte a Jesús para que creyendo en Él tengas vida eterna. ¿Sabes qué te va a decir? Creo. ¿Cuál será tu respuesta? Perdón, disculpe Señor por estarlo molestando con esas cosas. Se me había olvidado que ustedes sí creen en Jesús. Disculpe. ¿Haríamos eso? Espero que no. Por supuesto que no. Más bien le intentamos mostrar que el Jesús en el cual Él está poniendo su fe no es el verdadero Jesús. Es un falso Cristo. Es un Cristo que necesita ser ayudado por nuestras buenas obras. Es un Cristo que puede ser sacrificado en la cena del Señor, en lo que ellos llaman cena del Señor, lo que ellos llaman la misa, el sacrificio. Ese no es el verdadero Cristo. Su esperanza, querido amigo romano católico, es que su esperanza está en un falso Cristo y por lo tanto su alma está en juego. Es lo mismo que está haciendo Juan en el capítulo 6. Está mostrando que algunos, no solo los católicos romanos, algunos que están siguiendo a Jesús, están confiando en un falso Cristo. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Vean el capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Ahora vean el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Alguien puede decir: bueno, es que ellos nunca estuvieron de acuerdo con Jesús. No. Si recuerdan cómo empezó el capítulo 6, ¿cómo empieza? Estaban buscando a Jesús para hacerlo rey. Lo querían hacer rey, lo querían exaltar. ¿Cómo termina? No podemos resistir esa palabra. Y vean el punto aquí. Es un poco chocante. Vean el punto del versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos. Juan, ¿por qué dices que son discípulos si en verdad ellos no creyeron? Eran falsos discípulos. Pero el propósito de Juan es que podamos ver cuán cerca puede estar una persona a Jesús y estar confiando en uno falso. Y si esto no nos quedara claro, y si esto nos quedara como dudas de decir: no, pero yo sí estoy siguiendo a Jesús, no me puedo estar equivocando, estás exagerando, no puede haber tanto error, pues si tengo mi Biblia. ¿Quiénes se quedaron? Se fue la gran multitud. ¿Quiénes quedaron? Los 12. Y uno de ellos era diablo. ¿Puedes imaginar cuán gran engaño puede haber en el corazón de los hombres?
¿Puedes imaginar cuán engaño? Que cuando Judas ve que esta multitud se aparta, dice, no, yo me quedo con la expresión de Pedro. Sí, yo me quedo con Pedro, yo me quedo con esta parte. Yo soy de los que cree. Y sería el mismo que lo iba a traicionar. Juan entonces, para cumplir su propósito de que los hombres crean en Jesús y tengan vida eterna, en un lado describe a Jesús y en su obra, y por otro lado describe a los falsos discípulos. ¿Para qué? ¿Para molestar? ¿Para enfadar? ¿Para simplemente ser molesto en esta generación? No, porque ama las almas de esos hombres. Ama las almas de esos hombres. Es cierto, esto provoca molestia, esto provoca enojo, esto provoca sentimientos de ya no querer venir. Pero no importa, por amor a tu alma, esto tiene que ser predicado. Hermanos, esta es la forma de hacer ministerio. Es la mejor forma. Aquí está Jesús, siendo alabado por los hombres y diciéndoles, ustedes me siguen porque les di de comer y su estómago está lleno. Se van, Jesús les habla, se van y voltea a ver a sus discípulos, ¿también quieren irse? Esa es la forma de hacer ministerio. Hablando verdad en amor, cueste lo que cueste, por amor a las almas. Falsos profetas. ¿Cuál es su característica? Dicen paz, paz, cuando no hay paz. Falsos profetas pueden tener en sus iglesias hombres que creer en Jesús y nunca los van a molestar con examinar su verdadera condición ante Dios, porque esto haría irse a algunos. Eso es falsos profetas. Los que nunca hablan de la verdadera examinación del corazón, falsos profetas, falsos hombres, falsos pastores. Llenos de amor, sí, al dinero muchas veces. Pero por amor a las almas, esto tiene que ser expuesto. Y veamos esta forma en la que Juan intenta llevar a sus discípulos a creer en el verdadero Cristo para que tengan vida eterna. Veamos esta segunda forma en que lo hace a través de dos puntos principales. En primer lugar, veamos los discípulos que no perseveran. Discípulos que no perseveran. Y en segundo lugar, veremos los discípulos que perseveran. Pueden ver, no son mis palabras, las estoy tomando de Juan 6. Dice, los discípulos se apartaron, pero los otros discípulos se quedaron. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás. Primer punto, discípulos que no perseveran. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? No, discípulos que perseveran. Juan 6 nos presenta una de las escenas más sorprendentes, el abandono de Jesús. El abandono de Jesús. Así que veamos cuáles son las características de los discípulos que no perseveran. ¿Cuáles son algunas de las características? Aquí está la primera y es aterradora. Los discípulos que no perseveran tienen la característica de estar ocultos. Discípulos que no perseveran tienen la característica de estar ocultos. Esta es una de las principales características. No son abiertamente rebeldes a Jesús, sino que externamente pueden manifestar hasta ciertos acuerdos con su palabra y cierta obediencia a algunos de sus mandamientos. Es más, muchos de estos seguidores, para hacer la escena todavía más grave, piensan ser verdaderos seguidores.
Yo no creo que todo el tiempo estos falsos seguidores estaban diciendo, bueno, soy falso seguidor, cuando diga esta palabra me voy. Yo creo que ellos pensaban seguir en verdad. Así que la primera característica de los falsos o de los discípulos que no perseveran es que están ocultos. Vean, recuerden cómo empieza el texto. Acompáñenme a Juan 6. Juan 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron, este en verdad es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. Vean esto. Los discípulos que no perseveran tienen la característica de estar ocultos, de manifestar cierta alianza con Jesús, de manifestar cierto acuerdo con Jesús. Ellos querían hacerle rey, ellos lo estaban ensalzando. Puede llegar un momento en que ellos entiendan que no son verdaderos discípulos, pero puede que algunos mueran sin entenderlo. Hay algunos que pueden pensar ser verdaderos discípulos y morir pensando eso sin nunca haber sido. Entonces, ¿cuál es el trabajo del apóstol Juan? Descubrir a los seguidores que no perseveran, esos seguidores que tienen la característica de ser ocultos. ¿Cuál es la labor de Juan? Descubrirlos. Revelarlos. En el versículo se nos dice la razón por la cual ya no perseveraron. Acompáñenme a Juan 6:60. Al oír ¿qué? Al oír las palabras que había dicho en la sinagoga. Vean el versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, estas cosas que dijo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra griega que se utiliza por dura puede transmitir dos conceptos. Dura puede referirse a complicada. La palabra tiene algo como de concepto de pesado. La otra idea es que se refiere a dura en el aspecto de ofensivo, y esta parece ser la mejor traducción. Por ejemplo, vean lo que dice en el versículo 61. ¿Esto os ofende? Cuando están diciendo dura es esta palabra, Jesús le responde, ¿esto os ofende? Así que la palabra dura tiene el concepto, tiene la idea de algo que está lastimando. Miren lo que dice Leon Morris en su comentario de Juan. Durante la primer parte del ministerio de Jesús, la gente fue atraída por su enseñanza y se congregaban alrededor de él. Muchos se juntaron así mismos con él, muchos se acercaron a él, algunos de ellos de todo corazón, pero otros muy superficial. La naturaleza real de la alianza a Jesús se hizo aparente. Los verdaderos discípulos fueron evidenciados de los falsos. Lo profundo de lo superfluo. Nosotros vemos algo de este proceso aquí en Juan capítulo 6, dice Leon Morris. Ese es el proceso. Están ocultos, pero a través de la predicación del Señor Jesucristo, estos ocultos se hacen evidentes. Vean esto. ¿Cómo se descubren los falsos discípulos? A través de las palabras de Jesús, a través de los dichos difíciles, a través de la predicación pura del apóstol Pablo. Mientras que Jesús les daba pan y no les molestaba con algún sermón, todo estaba tranquilo. Pero cuando les habla de manera clara, prefieren abandonarlos. Cuando les dice, no me sigan porque les acabo de dar pan para llenar el vientre. No me sigan por esa causa. Yo no soy su rey. Yo no estoy con ustedes. Yo estoy separado de ustedes.
no seré su rey. Cuando les dice y les rechaza de esta manera, es que ellos encuentran ofensivo la enseñanza de Jesús. O sea, les fue una piedra de tropiezo. Tropezaron con la piedra que fue puesta por Dios. ¿Y qué fue aquello que es ofensivo? ¿Qué es lo que les ofendió? ¿Qué fue aquello que no pudieron resistir de la palabra de Jesús? De hecho, cuando Jesús dice esto os ofende, la palabra griega es de donde proviene nuestra palabra escándalo. ¿Qué les ha hecho turbarse? ¿Qué les ha hecho escandalizarse? Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando habla del evangelio, que es un escándalo, es una locura para algunos el evangelio. Y podemos deducir que hay al menos 4 cosas que les ofendió, porque recuerden, al oír ¿qué? Las palabras que acaba de predicar. ¿Qué cosas acaba de predicar? Bueno, no quiso ser su rey. Ellos querían tener sus estómagos llenos. Jesús los rechaza. Las personas pueden seguir por un tiempo a Jesús mientras Jesús se vuelva su beneficiario, mientras que les dé beneficios materiales, beneficios emocionales, beneficios familiares, beneficios espirituales. Pero el día en que esto acaba por alguna razón, Jesús ya no es digno de ser seguido. El día que empiezan los problemas para seguir a Jesús, el día que la familia abandona para seguir a Jesús, entonces es el momento en el que Jesús se vuelve poco atractivo. Y esas pruebas en la vida se vuelven la forma de revelar los falsos discípulos. Pero ¿qué más habló Jesús? Él les dijo, ustedes no pueden venir a mí si Dios no los trae. Ustedes no pueden venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. Algo ofensivo, no solo para los judíos, para cualquier mente humana. Es ofensivo. Yo sé que te ofendes, amigo. Yo sé que te ofendes si te digo que ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Es más, para ponerlo más claro, la Biblia declara, tanto de mí como de ti, que somos unos inútiles para salvarnos. Es lo que Él está diciendo. Ustedes no pueden venir a mí. Ustedes no pueden venir a mí. No crean que yo estoy fracasando porque ustedes me rechazan. No, es que ustedes no pueden venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. Para muchas personas, mientras Jesús simplemente sea un escaloncito para vivir más moral, para algunas personas, mientras Jesús se vuelva aquel que provee la moral, que mantiene a mis hijos lejos de las discotecas, lejos de la drogadicción, mientras para mí Cristo me mantenga a mi esposo que no esté haciendo cosas malas y me dé moral y tenga un pequeño club al cual ir, que me sienta a gusto ahora que quiero portarme bien, está bien. Pero si Jesús dice que soy un inútil para salvarme y que no puedo hacer nada, absolutamente nada, porque estoy muerto en mis delitos y pecados, ese no es el Jesús que sigo. Ahora, noten algo. Algunos abiertamente rechazaron a Jesús, pero interprétalo de esta manera. Muchos de ellos no dijeron, ya no vamos a seguir a Dios. No, ellos dijeron, ya no vamos a seguir a Jesús. O sea, al Dios que tú estás diciendo que representas. O sea, vamos a trasladar esto. Cuando predicamos esto, las personas no dicen, ya no voy entonces a seguir a Dios. No, dicen, ya no voy a ir a esa iglesia. Voy a irme a otra. Ya no voy a escuchar a tal predicador, voy a escuchar a este. Vean, ese es el gran engaño. No es que las personas despierten y digan, mejor ya no sigo a Dios. Es que dicen, no, voy a seguir a Dios, pero al que me gusta. Así muchos hombres. Voy a seguir a Cristo, al que prefiero, al que me gusta, al que me predican. Voy a ir con el que me hace cosquilla cuando escucho. ¿Qué más predicó Jesús?
predicó una muerte expiatoria, una muerte cruenta en lugar de los pecadores. Él dijo, daré mi carne para la salvación. Eso no pudieron soportar los judíos. ¿Cómo que tú eres el sustituto para que nosotros tengamos perdón? ¿Cómo que tú eres el único camino para que nosotros tengamos el perdón? ¿Cómo que tú sí eres muy digno, muy santo, como para que tú mueras y Dios nos perdone a nosotros? El escándalo de la cruz no pudieron soportar. No pudieron soportar. Pero eso predica la cruz, amigo. La Biblia no solo dice que somos inútiles, dice que somos tan inútiles que Cristo vino a morir por nosotros y que de otra manera no habría salvación. Escuchemos esto esta mañana. No hay forma en la cual podamos agradar al Dios vivo aparte de Cristo Jesús. Pero eso no le gusta al oído ni del siglo XXI, ni del siglo I, ni del siglo antes de Cristo. Es un escándalo para la mente humana. Es algo ofensivo. Otra cosa es que Jesús dijo que la única forma en la cual podían tener vida eterna era por medio de comer y beber su sangre. Ahora, Jesús no estaba hablando literalmente, no estaba hablando de algún tipo de canibalismo. Lo que estaba diciendo es, la única forma en la que ustedes pueden tener vida eterna es que crean en mí, es que confíen en mí, es que reciban lo que les estoy diciendo, es que crean lo que estoy predicando. Entonces, no intentando bajar la tensión, agrega algo más. Escuchen esto, es magnífico. Dice que algo les ofendió al oír estas palabras, o sea, lo que acabamos de decir, al menos estos 4 puntos, algo les ofendió. Pero cuando se ofenden, algunos predicadores quizá podríamos ser movidos a decir, no, se están enojando, calma la cosa. Pero ¿qué dice Jesús? Escucha, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Están ofendidos? Ok, oféndanse más. ¿Qué les está diciendo? Si les molesta que yo diga que soy el pan del cielo, si les molesta que yo les diga que soy el santo que debe morir por causa de ustedes, si les molesta que yo les digo que deben tener fe en mí, oh, ¿qué harán cuando me vean en las nubes? ¿Qué harán cuando me vean en la gloria? ¿Qué harán cuando resucite al tercer día? Me vean en mi gran majestad, vuelva de donde el Padre me envió. ¿Qué harán? ¿Les molesta lo que he dicho? Dice el Señor. Moléstense más. Entonces, dice en el versículo 66, desde entonces la palabra griega podría ser traducida mejor. A causa de esto, a causa de estas palabras, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esta sigue siendo la misma situación en nuestros días. Dice el Evangelio de Juan, pero hay algunos que no creen. Sigue habiendo personas, no solamente fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Y esta iglesia no es la excepción. Personas que pueden estar pensando ser discípulos cuando son discípulos ocultos que no perseverarán. Algunos cristianos, supuestos cristianos, algunos discípulos que no perseveran, siguen a Jesús por prosperidad económica. Algunos siguen a Jesús por la moral que les puede dar. Pero seamos más exactos. Algunas personas están bien mientras el Jesús de la Biblia sea su Salvador. Algunos están bien con eso. Jesús, mi Salvador, sí. Mi Señor, que me someta, que le obedezca, que tenga una vida sacrificial para seguirle. No, recuerden, también algunos se fueron cuando Él dijo, venid a mí,
los que están trabajados, perdón, quería citar el otro texto cuando dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, sígame. No todos siguieron. Está bien seguir a Jesús mientras es mi Salvador, pero cuando se trata de derramar nuestra vida por seguirlo, de negarnos en cada punto de nuestra existencia para hacerlo, no. Pero recuerden, no dicen, no, ya no voy a seguir a Jesús. No dicen, no, eso es muy radical. Eso es muy fanático. Está exagerando. Son de esos que se toman la Biblia muy en serio. Recuerden. Yo sé que habrá algunos aquí que quizá no van a volver. Es algo que no deseo, pero es algo que quizá va a pasar. Solo sabe esto. Si estás rechazando esta palabra, no estás rechazando un Jesús que se predica. Estás rechazando el único Jesús de la Escritura. Eso es algo que debe quedar en tu mente. Y si no me crees a mí, cree la palabra, porque sí, por favor no me creas a mí. Cree la palabra. Lee la palabra. La razón por la cual muchos creen en un falso Cristo es porque no leen los evangelios detalladamente. Uno no puede leer el evangelio y seguir teniendo la misma visión de quién es Jesús. Personas, aplicando esto a un contexto todavía más actual, personas prefieren ir a las iglesias que no hablan de pecado, no hablan tanto de la cruz, no hablan tanto de la santidad, no hablan tanto de la disciplina de la iglesia, no hacen tanta exhortación. Prefieren ir a ese tipo de iglesias donde se trata de pasarla bien. Oye, tengo problemas en la semana y vienes el domingo para que me regañes más. Algunos prefieren ir a esas iglesias. Iglesias que les van a dar palmaditas en sus espaldas, con las que ellos van a calmar su grito de su deseo de religión, un sedante que les dan, para que puedan acostar su cabeza en la almohada y ya. Algunos buscan ese tipo de iglesias. Y como he dicho, se fueron. Está bien que las personas despierten. Por eso en la oración pedíamos, Señor, da gracia para que algunos vean que no son discípulos que perseveran, que son falsos discípulos. Está bien, Señor, obra en eso, es nuestra petición. Está bien, eso es bueno, eso es algo sano para el alma. Entender que no conoce a Jesús es algo bueno, es nuestra petición. No es simplemente para molestar, es porque amamos las almas. Pero noten, vean cuán profundo puede ser el engaño. Que dentro de los 12 quedó Judas. Y hay algo que quiero aclarar. Dice en el versículo 60 que estas palabras eran duras, pesadas, ofensivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué dice que son duras? ¿Por qué cuando escucharon el mensaje del evangelio es como si hubieran recibido una roca sobre sus cuerpos? ¿Por qué es tan chocante? Si dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Y Pedro va a decir más adelante, Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque estas personas todavía poseían una mente natural, una mente carnal. Estas personas todavía estaban cautivadas, todavía no habían sido despertadas por el Espíritu Santo. Son duras, no porque sean ofensivas, son duras porque para una mente carnal lo son, para una mente no espiritual lo son. Por eso son duras. Amigo, digo esto con mucho amor. Discípulo que no perseverarás, digo esto con mucho amor. La razón por la cual te parecen duras las palabras de Jesús es porque sigues teniendo una mente natural, carnal, no nacido de nuevo. No lo digo yo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Escuchen,
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En cambio, el espiritual dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero el carnal dice, nos ofende tales palabras. ¿Por qué eran duras? Porque tenían una mente natural, una mente carnal, una mente que no había sido despertada a las cosas espirituales. ¿Por qué la gente no persevera? La respuesta es porque no ha nacido de nuevo. Pero podríamos seguir poniendo esto del lado negativo, en el sentido, lo que quiero decir es que podríamos seguir explicando esto desde la perspectiva del abandono. Pero ahora me gustaría seguir explicando esto mismo, pero del lado de la perseverancia. Porque, amados hermanos, es mi deseo consolar con estas palabras sus corazones. Porque hay discípulos que sí perseveran. Hay discípulos que no perseveran. ¿Por qué? Porque son poseídos de una mente carnal. No han nacido de nuevos. No son verdaderos creyentes. No son verdaderos discípulos. Aunque vaya a la iglesia, sí. Aunque haya hecho mi oración del pecador, sí. Aunque haya supuestamente hablado en lenguas, sí. Puedes hacer todo eso y no haber creído en el Señor. Judas sacó demonios. Pero hay discípulos que sí perseveran. Miren, vean Juan 6:60. Perdón, Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? La pregunta en el griego es un tanto más retórica aún. Cuando dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? También podría ser traducido como, ¿no se quieren ir ustedes o sí? Ese es más el sabor de la pregunta retórica en el griego. ¿No se quieren ir ustedes o sí? El punto es que esta pregunta retórica manifiesta el conocimiento de Cristo de sus discípulos. Recuerden, vean conmigo el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Para Jesús no fue una respuesta a esa separación. Él, de manera sobrenatural, conocía estas cosas. Dios, hombre, conocía todo esto. Él sabía quiénes les iban a abandonar. Cuando le lavó los pies a Judas, sabía quién lo iba a entregar. Así que no fue una sorpresa. Entonces no debemos pensar que para los discípulos fue una pregunta tal cual. Oigan, ¿ustedes me van a abandonar? Es más bien, ¿ustedes no me quieren abandonar o sí? Yo los conozco. Estas palabras son para consolar el corazón de su iglesia. Yo los conozco, mis discípulos. Yo los conozco y ustedes van a perseverar. Así que si preguntamos, ¿por qué algunos discípulos sí perseveran? Sí perseveran. La respuesta es, porque Cristo los conoce. Ahora veamos la respuesta de Pedro, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean esto. Si Jesús conocía que ellos no le iban a abandonar, ¿por qué permitir esta escena? Y como dice un comentarista, esto ocurre para que Pedro tenga la oportunidad de confesar su fe abiertamente. Esta situación, esta prueba, esta tensión ocurrió no tanto para ver los verdaderos discípulos de Jesús como si Jesús los ignorara, pero para permitir a Pedro confesar su fe, confesar su fe. ¿Cuántas veces hablando con amados hermanos de la iglesia no he escuchado, hermano, esta prueba ha pasado para que pueda confesarlo más, para que pueda arraigarme más, para que pueda fortalecerme más?
Así que en los momentos cuando las palabras son duras, es tiempo de confesar con el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la forma en la cual glorificamos a Dios, confesándolo como aquel que es el único suficiente para darle a plenitud de nuestras almas, para darle plenitud a nuestro corazón. Cuando confesamos en la tentación, no voy a ceder a esa invitación, a esa petición de trabajo obscura. Lo que confesamos es: Señor, esa propuesta es atractiva, pero ¿a quién iré? ¿Cómo me consolaré en el pecado? ¿Cómo es que cederé al pecado? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la enfermedad. Esta es una forma de decir: Señor, podría simplemente olvidar esto con unas pastillas para intentar dormir un poco, pero Señor, ¿a quién iré? Ni al sueño puedo recurrir porque me aflige. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estas pruebas, estas circunstancias sirven para confesar nuestra fe a Cristo. Él conoce sus verdaderos discípulos, pero Él desea que ellos profesen, confiesen. Sí. Hablamos de una confesión en esta iglesia, sí, la confesión de la vida. No un momento que alguien confiese si recibe a Cristo. Es fácil manipular las emociones para que muchos levanten las manos. Confesión de vida continua. De hecho, la palabra cuando dice nosotros hemos creído y conocemos, está hablando nosotros estamos creyendo y estamos conociendo que solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que, ¿por qué algunos perseveran? Bueno, Pedro dice: Señor, porque nosotros hemos creído y nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Entonces, Pedro fue demasiado lejos, hermanos. Ustedes saben, Pedro tiene algunas complicaciones de vez en cuando. Y Pedro ha hecho una gran confesión. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero no quedó ahí Pedro. Dice: Señor, es que nosotros hemos creído. Es que nosotros conocemos. Y miren cómo de una manera tan amorosa, el Señor les contesta. Jesús les respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros? Pedro, sí, solo yo tengo palabras de vida eterna, pero Pedro, ¿no os los elegí yo a ustedes? ¿Por qué perseveran, Pedro? ¿Simplemente porque ustedes me eligieron o porque yo los elegí? Hermanos, ¿por qué algunos discípulos sí perseveran? No porque nuestras decisiones son más firmes que las de otros. No porque nuestra voluntad es más firme que la de otros. ¿Por qué algunos perseveran? Porque ellos han sido elegidos por el Cristo resucitado para que sean guardados hasta el final. Esta es una gran consolación. ¿No os elegí yo a vosotros, Pedro? Como comenta un autor, esto pone en su lugar la perspectiva de Pedro, para que Pedro pueda decir al final: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y nosotros conocemos. Y el Señor dice: Pedro, no os elegí yo a vosotros, Señor. Es cierto. Solo tú tienes palabras de vida eterna y lo sabemos y lo conocemos porque tú nos has elegido. Oh, hermanos, ese fue el agradecimiento de Jesús cuando en las parábolas, cuando está orando a su Padre, dice: Padre, gracias porque abriste la luz de los simples, de los niños, y gracias porque no has quitado el velo de los sabios y entendidos. Gracias porque a estos les das luz para vida eterna, y gracias y tu voluntad porque a estos dejas en ceguera. Hermanos, esto es para consolar nuestras almas. Los verdaderos discípulos de Cristo perseverarán hasta el fin porque Cristo los ha elegido. Pero ahora
Hay algo importante porque no solo tenemos esta gran verdad expuesta aquí para consolar nuestro corazón, además tenemos instrucciones, porque hay algo importante. Hermanos, ¿por qué creemos? ¿Por qué creemos? Porque tenemos algo de bondad que ponemos en acción cuando se nos predica el Evangelio. No, dice el Señor Jesús que la única razón por la que creemos, dice el apóstol Pablo, es porque Dios nos dio el don de la fe. ¿Quién nos dio el don de la fe? Dios. Pero ¿quién cree? Nosotros. De igual manera, Cristo nos da el don, Cristo nos ha elegido para perseverar hasta el fin. Pero ¿quiénes son los que perseveran? Nosotros. Por eso, podríamos hacer este último punto preguntando, ¿y cómo perseveramos? ¿Cómo perseveramos? O más claramente, ¿cómo somos perseverados? ¿Cómo somos perseverados? Miren las palabras del Señor en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. En medio de esta gran consolación y promesa de que sus discípulos van a perseverar, tenemos instrucción de cómo es que Dios nos va a guardar, cómo Dios nos va a perseverar. Creemos absolutamente que ninguno de los elegidos se perderá, pero al mismo tiempo creemos que Dios es el que nos persevera. Él nos da la gracia y nosotros somos los que perseveramos. Y la instrucción la tenemos con el versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y con las palabras del apóstol Pablo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí está. La forma en la que somos guardados para perseverar es por medio de la obra de su Espíritu, a través de su palabra, a través de su oración, a través de la fe. Lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La palabra, hermanos, es el alimento del peregrino hasta la entrada celestial. La oración es la comunión del peregrino hasta la entrada celestial. Las ordenanzas son la manutención del peregrino hasta que llegue al final. Hermanos, vuelvo al mismo punto con el que comenzamos nuestra meditación de Éxodo. Es por medio de estos medios ordinarios que somos guardados hasta el final. La perseverancia de los santos nos da una consolación al corazón al saber, hermanos, que somos guardados hasta el final, pero al mismo tiempo nos da instrucción que la forma en la que somos guardados es por medio de la fe, por el fortalecimiento de la fe, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión, a través de las ordenanzas, y es la forma en la que somos guiados. Es impresionante. Vean el versículo 63. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Hermanos, domingo en la mañana son más que palabras. Si la palabra es predicada, si la palabra no es predicada, sí son más que palabras. Si la verdad bíblica no es predicada, son más que, son puras palabras, no tienen poder. Pero si la palabra que se habla es la palabra de Cristo, la verdadera palabra, estas son vida, son espíritu y son vida para el cristiano, son su alimento, son su fortalecimiento, son su bendición, son su ayuda. Por medio de ellas son limpiados, por medio de ellas son guiados, por medio de ellas son nutridos, por medio de ellas son alentados, por medio de ellas son exhortados, por medio de ellas son purificados. Así que, hermanos, agradezcamos al Señor porque confesamos que no perseveramos aparte de su gracia, pero al mismo tiempo, seamos diligentes en usar los medios que Dios ha puesto para que perseveremos. Amigo, señor, señora, joven, señorita y niños que están entre nosotros, no seamos confundidos. Si tú no te encuentras en total alianza para con Cristo,
Ya no solo estoy hablando de los que posiblemente están engañados. Ojalá que el Señor use esto para despertar. Pero digo, cualquiera que no tenga una alianza completa a Cristo, una rendición total. Escucha esto. El que no es conmigo, contra mí es. Tu alianza no es mitad. Es que yo estoy ni dado al mundo ni estoy dado a Cristo. No, estás dado al mundo si no estás dado a Cristo. No, yo ni soy enemigo del mundo ni soy enemigo de Dios. No, eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Si te acercas a Cristo y le dices, pues no te rechazo, pero estoy esperando mi tiempo. Sabes, soy todavía muy joven para hacerlo ahora. No te engañes. En ese momento lo rechazas y tu condición es igual a la de cualquier hombre sobre la tierra. Cristo demanda plena y total rendición, absoluta rendición. No mañana, no en unos años. Él demanda ahora, ahora. Y por favor, hay una línea delgada que no debes pasar. ¿A qué me refiero? Yo sé que hay entre nosotros personas que están buscando su salvación, lo sé, y oramos por ellos todos los miércoles. Estamos orando vez tras vez que el Señor los salve. Pero hay una línea delgada que aquellos que están buscando su salvación pueden pasar y se llama acomodarse. De manera que su oración se convierte continuamente, Señor, ayúdame a arrepentirme, o Señor, cámbiame mi corazón. Yo creo que debes orar a Dios cuando lees la Biblia y decirle, ayúdame a entender la Biblia, ayúdame a comprender tus mandamientos, ilumina mi corazón entenebrecido, pero tengamos cuidado de caer en una comodidad de decir, Señor, ayúdame a arrepentirme. Esa no es la oración que demanda Dios de ti. ¿Sabes qué demanda Dios de ti? Que ahora lo que sabes que te estorba para rendirte a Cristo, lo abandones ya y te entregues y descanses en su sacrificio como el único que es suficiente para salvar. No hay otra forma, no hay otra manera. Dios no se complace de la oración que dice, ayúdame a arrepentirme, o Dios se complace si eres humilde y dices, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a ver más a Cristo en el Evangelio. Sí, síguelo orando, sigue yendo. Sigue haciendo eso. Da gracias que no te ha consumido. Da gracias que no te ha quitado ya la vida. Da gracias que no te ha entregado todavía a una mente reprobada para que hagas cosas que no convienen. Sí, haz todo eso. Haz todo eso. Pide que te ilumine el pensamiento. Pero por favor, no te acostumbres. No te quedes en tu sitio cómodo diciendo, Señor, dame arrepentimiento. Dame un nuevo corazón. No, arrepiéntete ahora. Alguien puede decir, oye, pero si el salmista dice, dame un corazón nuevo. Sí, pero el salmista ya tenía un corazón nuevo, pero quería un corazón más nuevo. Si tú no estás en Cristo, yo te digo, ahora, hoy, abandona lo que te estorba. Abandónalo. Porque si no lo haces, no hay ninguna diferencia entre tu caso y el caso de estos que abandonaron a Jesús. Y si no te arrepientes, no habrá ninguna diferencia en el lugar que estará Judas Iscariote y estarás tú. ¿Habrá diferente castigo? Sí, porque Jesús dijo, mejor le hubiera no haber nacido. Pero estás escuchando el Evangelio y hoy te llamo a que te arrepientas y creas. Porque un abrir y cerrar de ojos más y tu decisión quedará sellada para nunca cambiarse más. Que la iglesia de Cristo sea humilde en la salvación que ha recibido,
por la obra perfecta de Cristo, por su Espíritu Santo y por el amor del Padre.